Aquí vengo al mundo al revés por presentar los videos del hermano del presidente Pío López Obrador recibiendo clandestinamente dinero en efectivo en sobres amarillos. Resulta que el acusado soy yo. Sabemos que estamos enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el Poder Judicial, lo hemos visto desde hoy. No sé si pudieron ver a Pío López Obrador y entrevistarlo. Aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dieron un acceso en donde no tenía que pasar por esto. Lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto, y le agradezco, es que no me van a doblar por más presiones que quieran ejercer. Vamos a seguir. Pues esto que escuchábamos es el periodista Carlos Loret de Mola, porque esta semana, seguramente quienes lo escuchan a eso del mediodía, pues notaron su ausencia porque tuvo que comparecer 8 horas. 8 horas por el caso de Pío López Obrador. ¿Qué pasó? A través de la plataforma Latinus, este medio de comunicación, Carlos Loret de Mola presenta un reportaje en donde pues acompaña de imágenes los videos en donde aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo. Dinero en efectivo que él mismo dice en esos videos va para el movimiento y del cual afirma su hermano, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, tiene conocimiento. Pío López Obrador demanda a Carlos Loret de Mola por millones y millones de pesos. Y digo millones y millones porque lo primero que quería era una cosa así como 400 millones 600, de pesos. Una cosa impresionante. Y luego pues lo ha ido bajando, pero una cosa impresionante, no negando que estos videos se hayan documentado un hecho real, sino lo que dice Pío López es, los exhibieron. Y eso me ha causado un daño moral. Está con nosotros el licenciado Jorge Chizal. Licenciado, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ante qué nos encontramos? ¿Ante el ejercicio de un derecho legítimo de Pío López Obrador? De presentar esta denuncia. Claro, sí. A ver, es que me parece que se ha desviado un poco la atención. Yo creo que Carlos Loret hizo lo correcto al exhibir los videos, pero también es cierto que está haciendo lo correcto Pío López Obrador. A ver, anteriormente existían 2 delitos, la calumnia y la difamación. Dejaron de ser delitos y se convirtieron en materia de acción civil. La acción civil de daño moral está prevista como una limitación al ejercicio de la prensa y de la libertad de expresión en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc. Se prohíbe la censura previa, pero sujeta a quienes difunden información a responsabilidades posteriores. Entonces, en ese sentido, Pío López Obrador está ejerciendo un derecho que le reconoce la propia Convención Americana, la Constitución Mexicana, las leyes mexicanas y todo, porque la difamación consiste en que se difunda un hecho cierto o falso, pero que pueda causar descrédito. Y la calumnia en que se difunda información que configure un delito no probado. Entonces, en este caso, si es una demanda civil por difamación, él está en todo su derecho de poder presentar la demanda porque efectivamente le causa descrédito, aunque haya sido cierto el hecho. Pero ¿en qué posición coloca justamente el ejercicio del periodismo? Porque ayer lo reflexionaba en su espacio informativo el periodista Carlos Loret de Mola y decía, entonces, ¿qué debemos hacer los periodistas ante situaciones como estas? ¿Hacernos los ciegos? ¿No documentarlo? ¿No presentarlo? Porque bajo esta figura y bajo esta premisa, pues cualquiera puede decir, me está generando una afectación. Sí, pero yo no te dije que agarraras el dinero en efectivo. Sí, yo no te dije que te pusieras en esa condición. Es más, yo no te grabé, porque recordemos que quien graba a Pío López es quien le entrega el dinero. David León. Sí. Y que además no están condenando a Carlos Loret. Ese es el punto. Es que el punto fino está exactamente en eso. Pío López Obrador está legitimado para ejercer este derecho. Ahora bien, en la forma que él ejercita este derecho, en el contenido de la información, en el contexto, los alcances, el derecho a la información, etcétera, el juez puede absolver a Carlos Loret de Mola. Ahí está la diferencia. Es decir, claro, hay que distinguir, y en este caso me parece que se ha desviado la atención. No es que no puedan demandar al periodista, es que al final es muy probable que el periodista gane. No sé si me explico, es decir, que a fin de cuentas está sujeto a una decisión judicial. Pero a ver, entonces, tú dices, Pío López está ejerciendo un derecho que tiene, sí, pero dime una cosa, ¿no es también un amedrentamiento? A ver. De decir,
al que se atreva, porque vemos lo que sucede y no lo podemos ver como un hecho aislado. Alguien presenta un reportaje en contra del presidente o que señale alguna de las áreas del gobierno federal, se convierte en enemigo, porque en la mañanera es señalado y es exhibido, como el caso de la periodista de New York Times, ¿no? Su teléfono y su nombre, ella es la que está cuestionando a mi gobierno y mi autoridad moral, dijo el presidente. Hay quien presenta reportajes sobre los hijos, los hermanos del presidente, etcétera. Vámonos a tribunales. No es un intento de intimidar a la prensa. Es que no tendría por qué ser el intento de intimidar a la prensa un juicio civil. ¿Por qué? Porque es el ejercicio de un derecho y cualquiera de las partes puede ganar dependiendo. Imagínate, estamos hablando de Carlos Loret de Mola, pero que un periodista de una localidad le diga, te voy a demandar por 200 millones de pesos. Es que, a ver, si me permites, ahorita llego a ese punto. Ese ejercicio de ese derecho, vamos a pensar que en un portal de internet se difama a alguien. Pues está teniendo exactamente la misma condición para efectos del acto civilmente sancionable de, en este caso, Carlos Loret de Mola, y sin embargo, sí no nos gusta que haya una difamación en redes sociales. La misma libertad de expresión se tendría entonces para la difusión de imágenes sexuales, por ejemplo. Entonces tiene que haber límites. Esos límites son esas responsabilidades. ¿Para qué? Para que si yo hago algo indebido, entonces se me restrinja o se me sancione por el ejercer de manera excesiva mi libertad de expresión o mi derecho de libertad de prensa. Justamente será el juez el que tenga que decidir con los elementos enfrente, y entonces a mí me parece que en este momento es muy prematuro hablar de que pueda o no Pío López Obrador ganar o no o hacer esto. Ahora, ¿dónde está un gravísimo error de Pío López Obrador? Haberle puesto precio. ¿Por qué? Por 3 razones, básicamente. La primera, si le pone precio en 200 millones de pesos y pierde, entonces le va a tener que pagar el 20% a Loret por concepto de costas. Sí. Entonces le va a tener que pagar 40 millones de pesos. Entonces, de entrada, no le debería de haber puesto precio para no arriesgarse. Si tiene 40 millones de pesos que esté arriesgando, bueno, pues es decisión de él, porque el 20% serán las costas, y entonces lo que él tendría que haber hecho era demando por el daño moral que su señoría, el juez, determine, y ya. No te pones la soga al cuello. Ya no te pones la soga al cuello, esa sería la primera. La segunda cuestión, efectivamente, tratándose del ejercicio del periodismo, hay reglas distintas para evaluar el tema de la difamación o la calumnia que las que existen para evaluar la difamación o la calumnia en un particular, que no se dedica a eso como su actividad. ¿Por qué? Porque el tema del periodismo se relaciona con un tema de interés público. Entonces, las posibilidades de que en un juicio de esta naturaleza se vea favorecido el periodista y no en este caso el particular, son muy altas. Entonces es un juicio en donde trae un porcentaje en contra que también lo arriesga demasiado. Sí, que la reacción de Pío fue muy iracunda, ¿no? Decir 600 por el daño moral. Sin embargo, y lo que decía el periodista, porque eran 8 horas de audiencia, se veían profundamente cansados los dos. Dice Loret, pues Pío no negó. Incluso dijo, son auténticas las imágenes, y recibe el dinero, que ya luego el presidente dijo, son aportaciones al movimiento, no son cosas raras, no piensen generosa, mal. Hombre. Y el camino todavía es más, permítame decirlo así, licenciado, hasta sospechoso, porque David León fue el que lo grabó. Claro. Y era perteneciente al movimiento. Sí, totalmente. Y hay una tercera cosa, Jonathan, que es la que resulta más interesante en esto. Cuando en una demanda de daño moral le pones precio, le estás poniendo precio a tu honor. Y si mañana Pío gana y la sentencia dice que en lugar de 200 le dan 199, para el juez su honor vale 1,000,000 menos. ¿Sí? Ahora, insisto en que esto no se puede ver como una situación aislada, sino como una actuación de lo que hemos estado observando en este país. Y lo quiero ligar con el otro tema. A ver, un presidente diciendo que él está por encima de la ley. Cuando le cuestionan, oiga, pero ¿por qué exhibió los datos personales de la periodista? ¿No le parece que fue un error? No. Oiga, pero hay una ley de protección de datos personales. Por encima de la ley está mi autoridad moral, dijo el presidente. ¿Esto es cierto? No, a ver, es que, Erika, tu pregunta me lleva a reiterar lo que tantas veces hemos dicho aquí, que podríamos salir como en las películas a preguntar si hay un psiquiatra en el auditorio que nos pueda ayudar con el presidente. No, por supuesto que no. A ver, el problema es que en el mundo del señor López,
En el México que ha inventado el señor López, con el que sueña cuando no está en la mañanera, que puede ser de las 10 de la mañana a las 7 de la mañana del día siguiente, porque ya sabemos que no hace más que eso. En el México que él sueña, él se considera salvador de la patria. Y como se considera salvador de la patria, entonces él se coloca por encima de todo porque antes de él no hubo nada creado. Él es lo más parecido a un, no sé, casi... Él quiere ser un prócer. Sí, exacto. Es un elegido, un mesías, un ungido por Dios para efecto de venir a salvar a México. Y entonces, todo lo que hay, todo lo anterior, la Constitución, las leyes, son humanos, son hechos por humanos, y él no es humano. Entonces, por esa razón, él se coloca de esa manera por encima de todo. Ha habido personajes en la historia, que es uno de ellos muy emblemático, el caso de Girolamo Savonarola en la Italia, específicamente en Florencia, a finales del siglo XV, en donde él se sentía profeta. Y convencía a la gente, y tenía toda esa cantidad de gente que lo seguía, etcétera, etcétera. Finalmente, terminó quemado en la hoguera por esa soberbia y por ese excesivo, pero él se creía incluso que podía hacer milagros. Muy rápido la anécdota, a él un fraile franciscano lo reta y le dice: si tú eres profeta, entonces te reto a que nos presentemos en la Plaza de la Señoría, entremos los dos a una hoguera y veamos si Dios te salva y no te quemas, y mandó a alguien. Él no fue. Sí, qué bueno. No. ¿A dónde nos lleva esto? Porque creo que nos ha dado el presidente la explicación de cómo ha conducido su gobierno durante estos 5 años, casi 6, ¿no? Porque efectivamente él piensa que está por encima del Congreso de la Unión, él piensa que está por encima del Poder Judicial, él piensa que está convencido de que está por encima de la ley y que además pues hasta tiene unas ciertas atribuciones especiales que lo hacen inmune a muchas de las cosas que el resto de la población sí está expuesta. Pero el día de ayer me alcanza a extrañar todavía su declaración sobre el tema de la seguridad en Michoacán, cuando dice: no hay nada grave. No hay nada grave. En un lugar en donde las madres buscadoras han tenido que reunirse con los líderes de los grupos criminales, en un México en donde hay montones de personas desaparecidas, asesinadas todos los días de acuerdo a datos de su propio gobierno, en un lugar en donde hay una actuación tremenda por parte de los criminales a tal punto que el gobierno de Estados Unidos le dice a México: ya ponte a hacer algo, mira nada más, se te están saliendo del huacal, no hay orden en tu país, nos están colando a Estados Unidos, etcétera. Y el presidente dice: no hay nada grave en materia de seguridad. No, y vamos, tan está tranquilo que recordemos que mandó 80 militares a Panamá a buscar los restos de quién sabe quién, que se murió hace como 100 años, y ni siquiera tenía la autorización del gobierno panameño para que se fueran a hacer esas cosas, cuando aquí se ha negado a recibir a las madres buscadoras, cuando aquí no se conmueve ni le merece ninguna mención las fosas clandestinas, colectivas que se encuentran a lo largo y ancho del país. Pero es que, insisto, en el México que él vive, en el México que él ve cuando abre los ojos, no existe nada de eso, porque él no quiere que exista. Es el caso del niño, y creo que, insisto, si hay un psiquiatra que nos ayude a entender esto, pero creo que es el caso del niño, en donde de pronto se asusta porque hay un monstruo y se esconde tapándose las manos, con las manos la cara, ¿no? Pensando que de esa manera el monstruo ya no lo va a ver. Bueno, pues es un poco lo que sucede con el presidente. Sí, o sea, las manos son Palacio. Sí, claro. Porque Palacio es pero tan además, grande. Otra de las declaraciones de estos días, cuando dice: es que Arturo Saldívar me resolvía todo. Yo nada más le hablaba y me resolvía. Vamos a ver la respuesta de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos platicas al respecto. La independencia judicial es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos. La independencia judicial, y tiene que quedar muy claro, no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables. Y como sociedad debemos tener muy claro que en una recta interpretación de nuestra Constitución no debemos confundir nunca la colaboración
y el diálogo entre los poderes del Estado con la subordinación del... ¿Y por eso no le cae bien Norma Piña al presidente? No, yo estuve presente cuando la ministra Piña dijo esas palabras. Eso fue el viernes en la mañana en la ciudad de Querétaro, en el Congreso de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Y tiene toda la razón. Y también tiene toda la razón lo que dijo en la ceremonia inaugural el ministro decano de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, en donde dice que quien recibe indicaciones y lleva mensajes no es juzgador, es mandadero. Y en ese caso Arturo Saldívar es eso. Pero es que fíjate, a ver, ahí está justamente creo que el grave problema. Que el señor López viva su mundo ideal es una cosa, que él se imagine como salvador de la patria y se vea en el espejo y tenga que cerrar los ojos porque se deslumbra con su propia luz, eso es una cosa. Pero lo más grave son la cantidad de escuderos que tiene a los que le hacen caso, ¿no? O sea, tenemos gobernadores, tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos políticos, tenemos secretarios de Estado, en donde simple y sencillamente dan una apariencia de obediencia ciega, pero en realidad están abonando a sus propios intereses. Oye, y eso es lo que me parece preocupante. Orantes Villatoro, a mí ayer me dejó impactadísima. Lo platicaba hace rato, un atentado en su contra el martes, lo entrevista Joaquín López Dóriga y le dice, oye, pero dice el presidente que esto son ataques inventos de los medios. Puede ser. O sea, casi te matan. Y me estás diciendo que esto es algo que no tiene mayor relevancia. Es que el presidente tiene la razón. ¿A ese nivel, licenciado? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, él, muchos diputados, muchos senadores, tenemos ejemplos muy claros en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, que el alma de lacayos le sale por los poros. Es decir, lo que usted diga, señor lo presidente. Que él diga, claro. Y por supuesto que... si en el camino me matan, pues ni modo. Y gustoso daré la vida por usted, señor presidente. Eso es lo que a mí me parece más preocupante, ¿no? Claro. Digo, porque, a ver, hemos tenido ejemplos y hay que destacar, por ejemplo, uno de ellos muy, muy concreto y específico, don Carlos Ursúa, que en paz descanse. Sí. Él fue el primer secretario de Hacienda y cuando se dio cuenta de cómo funcionaban las cosas, él renunció y no solo renunció, sino que además se atrevió a levantar la voz. Vio que lo hizo salirse 7 meses. Pero ¿cuántos de los vivales que están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en las Secretarías de Estado, en las gubernaturas de los estados que están sumisos al presidente, realmente es una sumisión? ¿O realmente es que están viendo a ver cómo se aprovechan del viejito? Los que están de candidatos. Los que están de candidatos, que es lo que más me preocupa, porque son los que van a llegar. En el último libro, que dice que es el último, esperamos, Gracias. En el de Gracias, él mismo se confiesa. Dice, a mí no me incomoda tanto que los de afuera me contradigan. A mí lo que más me enoja es que se me salgan los borregos del corral, ¿no? Que los que dicen que están conmigo me digan algo. Y si ustedes notan, todos los que lo contradijeron en algo, Ursúa, Ebrard, ¿quién más? Germán Martínez, que dijo en el Seguro Social, no saben qué, ahí se los dejo. Sí. Todos están fuera de la 4T. Claro, porque él no soporta ser cuestionado. Porque, a ver... Ricardo Monreal, ¿cómo Ricardo lo hizo? Monreal ya lo estaba pateando. Ya no me caíste bien. Es que son simples mortales y cómo se atreven a cuestionarle a Dios. Entonces, las decisiones para salvar a México, caray. El Mesías tropical, decía Krause. Así es. Pero, bueno, ¿y a dónde vamos como país? Mira, el gran problema es esa falta de amor a México, porque tú mencionabas el caso de los candidatos y, desgraciadamente, muchos de ellos van a llegar a ocupar esos cargos. ¿Sí? Y desgraciadamente van a seguir viviendo el erario público y van a seguir tomando decisiones al margen de los intereses de la ciudadanía. Y lo que vamos a ver también en su momento, dependiendo del resultado de la elección presidencial, va a ser también una feria de traiciones, porque también es cierto que muchos de los que están ahora, si no gana Claudia Sheinbaum, lo van a traicionar. Uy. Y ojo, a lo mejor hasta Claudia Sheinbaum lo traiciona. Licenciado Jorge Chezal, siempre nos dejas como en las series, ¿no? De televisión. Ahí nos quedamos con el tema picados, pero platicamos la próxima semana. Fíjate que desgraciadamente en este caso no, porque es muy predecible. Obedientes van a ser todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado. Muy buenos días, el licenciado Jorge Chezal. Altavox, tu voz se escucha.